desarrollo de trastorno de pánico en el adulto, pero pues sí se ha visto más asociado o pues más comúnmente en niños que tienen padres con desorden del pánico. Y es una patología con curso más crónico y está siempre por lo general asociado con otro tipo de trastorno de ansiedad. De manera que siempre que veamos un niño que realmente está presentando muchos síntomas somáticos, muchos síntomas psicológicos, asociado a una ansiedad muy de difícil manejo, al separarse de sus padres para ir al colegio, para ir al jardín, pues es importante conocer que existe esta ansiedad de separación y que sí puede llegar a ser un factor de riesgo para el desarrollo de, de otros trastornos de ansiedad más adelante. En cuanto al riesgo suicida, específicamente está relacionado con comorbilidades asociadas al trastorno de pánico. Dentro de ellas pues está el trastorno depresivo mayor, el trastorno de personalidad limítrofe y por supuesto el abuso de sustancias. Si bien algunos estudios han demostrado que aún realizando el ajuste de los intentos suicidas con las comorbilidades y otros factores de riesgo para el intento suicida, sí se ha demostrado una importante asociación entre el pánico, el trastorno de pánico y pues la ideación y el intento suicida. Si no hablaremos más a profundidad del abordaje del intento suicida en nuestro simposio, sí es importante tener en cuenta la vigilancia clínica, siempre vigilar el riesgo en el paciente que tenga diagnóstico de trastorno de pánico del intento suicida, preguntar e indagar. Y se ha hablado de una tipificación de unos intentos para definir algunos subtipos de ataque de pánico, sobre todo relacionados con el riesgo de suicidio o no, pero realmente no han mostrado relevancia clínica, por lo que pues no se utiliza. En cuanto a la etiología, cómo y por qué ocurre el ataque de pánico, primero pues tenemos que hablar de la susceptibilidad genética. Hay una gran cantidad de genes que causan vulnerabilidad por factores que realmente muchos se desconocen. Y la gran pregunta es si son distintas formas genéticas o si es una única forma que tiene un gran set de genes afectados. Algunos ejemplos son el cromosoma 13 en el locus cerúleo de su brazo largo 32-33, que ha asociado el trastorno del pánico específico asociado con incontinencia, específicamente la cistitis intersticial. El cromosoma 18 ha mostrado la asociación entre los ataques de pánico asociado con el trastorno afectivo bipolar. El cromosoma el cromosoma 9 en su brazo largo, el locus 31, asociado con un alto consumo de cigarrillo y el ataque de pánico. Pero entonces, ¿cuál es la importancia fisiopatológica de esta susceptibilidad genética? Digamos que hay otro tipo de genes en otros cromosomas que nos evidencian un poco más de relevancia clínica. Está el cromosoma 11 en su brazo corto, que tiene el marcador del receptor para la colecistoquinina B, que tiene y se conoce y se ha descrito la habilidad para precipitar los ataques de pánico. Tenemos también el gen del receptor de la adenosina A, que si bien pues genera efectos ansiogénicos relacionados con la cafeína, se han visto que ciertas variaciones alélicas están asociadas con ansiedad inducida por cafeína. Adicionalmente, en el cromosoma 22, en el brazo largo, locus 11, tenemos la catecolametiltransferasa o la COMT, que es responsable del metabolismo de la norepinefrina. Sin embargo, pues la mayoría de los estudios han sido inconsistentes para vincular el transportador de la norepinefrina con el trastorno del pánico. Finalmente, pues los estudios realmente han sido negativos respecto a otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina respecto a la susceptibilidad genética. Es importante entonces que falta mucha información acerca de la fisiopatología del trastorno del pánico, es un gran campo de investigación y pues muchos estudios han sido muy limitados, por lo que pues es un campo donde hay grandes incógnitas y muchas preguntas. En cuanto a los procesos neurobiológicos, la causa en sí del trastorno de pánico es desconocida. Ferris Spitz en 1967 describía que el lactato sódico hiperosmolar provocaba y desencadenaba los ataques de pánico en los pacientes. Esto se ha visto entonces en habilidades similares de varios compuestos, las famosas sustancias ansiogénicas, que van a tener un mecanismo gatillador que van a desencadenar el ataque de pánico. Dentro de estas está la cafeína, que es un agonista GABA, el isoproterenol, que realmente no es claro dónde actúa, el CO2 y el lactato sódico,
que realmente lo que hacen es, en personas con este sistema hipersensible de ahogamiento, van a activar más tempranamente el monitor de asfixia prematuro y pues van a generar todos estos síntomas de disnea que vamos a ver más adelante. La colecistoquinina, que también por supuesto es agonista GABA, y la yombina, que es agonista alfa-2 adrenérgico. En cuanto a los ubicación en el sistema nervioso central, digamos que se han descrito varios lugares, pero realmente todo se resume en las aferencias y las eferencias de la amígdala como centro principal del ataque de pánico. Y vemos, por supuesto, que las eferencias específicas de la amígdala van a ser muchas veces responsable de los síntomas que se generan en el ataque de pánico. Por ejemplo, las eferencias hacia la materia periacueductal gris van a ser responsables de ese comportamiento defensivo, de la modificación en el dolor y que la persona se quede como congelada. Las eferencias hacia el núcleo parabraquial, por supuesto, responsables de toda la parte respiratoria, la taquipnea e incluso la alcalosis respiratoria que se presenta. Las eferencias hacia el hipotálamo van a ser responsables tanto de la activación autonómica como de la secreción adrenal. Y hacia el locus ceruleus, pues importante el aumento en la secreción de norepinefrina que nos va a generar el aumento en la frecuencia cardíaca y el aumento en la tensión arterial. Se han descrito entonces unos cambios específicos. Se describe la amígdala con volúmenes reducidos, el lóbulo temporal con una disminución de los niveles de metabolitos de creatina y fosfocreatina, una disminución en el metabolismo de la glucosa en la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el tallo cerebral. El GABA en general va a estar en menores concentraciones y menor disminución en respuesta a las benzodiazepinas. El receptor de benzodiazepinas específicamente va a estar reducido en su densidad en áreas perihipocampales y en la amígdala, y el flujo sanguíneo va a estar reducido en la región orbitofrontal. Entonces, ¿cuáles son los principales neurotransmisores? Primero, por supuesto, tenemos la noradrenalina, que va a actuar en los receptores alfa-2 adrenérgicos, que nos van a activar el locus ceruleus y van a generarnos esta actividad análoga al pánico. La serotonina con la hipertensibilidad postsináptico y el GABA con una atenuación de la transmisión en la amígdala, el mesencéfalo y el hipotálamo, que nos van a generar esas respuestas fisiológicas de tipo ansioso. Entonces, adicionalmente, vamos a tener esa alteración de la regulación en los sistemas noradrenérgicos. Estos específicamente van a ser responsabilidad de las alteraciones en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Pero también el sistema límbico va a ser el responsable de la ansiedad anticipatoria, que básicamente va a ser esa ansiedad entre ataque de pánico y ataque de pánico acerca de tener ataque de pánico. Entonces, es esa ansiedad que va a tener el paciente todo el tiempo acerca de tener un nuevo ataque de pánico. Y la corteza prefrontal, que va a ser la responsable de las conductas de evitación fóbica que va a desarrollar el paciente. Por supuesto, entonces va a haber un sistema nervioso autónomo con un aumento en el tono simpático, y esto ocurre por una adaptación lenta al estímulo repetitivo y una respuesta excesiva a los estímulos moderados. Es decir, que si tenemos un paciente con un trastorno de pánico, un estímulo que para una persona sin este trastorno sería leve y no desencadenaría ningún síntoma, en ellos van a desencadenar pues los síntomas que conocemos respecto pues al aumento del tono simpático. Ahora bien, para hablar de los procesos psicopatológicos tenemos pues las teorías psicoanalíticas que hablan de una defensa inadecuada frente a un impulso que provoca ansiedad. Entonces tenemos una leve señal que en el paciente con trastorno de pánico va a ser una señal abrumadora de aprensión que se va a asociar con síntomas somáticos. El inicio del trastorno de pánico se relaciona por lo general con factores ambientales y psicológicos y no solo con los factores neurobiológicos que veíamos. En general, estos van a ser eventos vitales estresantes y los que más se han visto asociados son las pérdidas de un ser significativo. El ataque de pánico entonces tiene un significado muchas veces inconsciente de eventos estresantes. Entonces estos factores neurofisiológicos que veíamos van a estar desencadenadas por reacciones psicológicas de las que muchas veces los pacientes no son conscientes. Entonces esos aspectos psicodinámicos en el trastorno del pánico pues son varios, pero dentro de los más importantes tenemos la dificultad para manejar la ira, la separación física o emocional de personas significativas, el aumento de responsabilidad laboral,
que tengan padres controladores, estrictos y exigentes, historia de un abuso sexual o físico, la sensación crónica de sentirse atrapado, sentir ira o ansiedad ante el rechazo paterno, el fracaso en la función señalizadora de la ansiedad y los mecanismos típicos de defensa hacia el miedo. Entonces, en los procesos psicopatológicos vamos a tener unos factores de riesgo psicosociales y unos factores de riesgo para el mantenimiento del pánico. En los factores de riesgo psicosociales van a ser los encargados de incrementar la prominencia de las sensaciones corporales, es decir, de aumentar los síntomas somáticos o los síntomas internos que siente el paciente. Como primera medida tenemos la sensibilidad a la ansiedad. La sensibilidad a la ansiedad es la creencia de que la ansiedad puede causar un deterioro físico, social y patológico, es decir, que cuando el paciente experimenta sus síntomas, realmente siente que ellos le van a causar mucho daño físico, emocional o social. Además, es un curso insidioso que además va a ser adquirido a través de experiencias directas, como lo veíamos muchas veces, eventos de la vida estresantes. El ataque de pánico entonces va a incrementar esa sensibilidad a la ansiedad que tienen los pacientes, ese miedo que ellos ya tienen a experimentar los síntomas. Una vez los experimenten en el ataque de pánico, se va a incrementar aún más esa sensibilidad y ese miedo a volver a experimentarlos. Y en cuanto al mantenimiento del pánico, lo más importante es el miedo al miedo. Se desarrolla luego de los ataques de pánico iniciales y pues lo primero es el miedo que está condicionado a las señales internas. Entonces ese miedo a ese componente somático que está experimentando el paciente y las sensaciones corporales catastróficas por valoraciones erróneas. Entonces el paciente no solo siente una disnea, no solo siente una opresión torácica, sino realmente él valora erróneamente que se va a morir a cuenta de ello. Y por último, en cuanto al mantenimiento del pánico, tenemos la corteza insular que va a ser el encargado de esa valoración errónea de la conciencia corporal. En cuanto al diagnóstico, entonces, pues en los criterios diagnósticos de un ataque de pánico, tenemos que es un periodo intenso de miedo o disconfort desarrollado de manera abrupta y alcanzado en un pico de menos de 10 minutos, con cuatro o más de los siguientes síntomas. Tenemos las palpitaciones o una frecuencia cardíaca elevada, el golpeteo del corazón, la sudoración o temblor de las manos, la disnea o sensación de ahogo, el dolor o opresión torácica o disconfort torácico, las náuseas, el mareo, el síncope, la despersonalización y desrealización cuando ocurre el ataque, el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco, el miedo a morir, las parestesias o los escalofríos. ¿Qué va a caracterizar entonces el ataque de pánico? Lo primero, y es uno de los mensajes que quisiera que quedaran muy claros y que recordáramos, es que es una crisis de angustia, pero que puede aparecer en otros trastornos mentales. Es decir, que el ataque de pánico no es exclusivo del trastorno de pánico. Se puede presentar en otros trastornos mentales, como lo son las fobias específicas, la fobia social, el trastorno de estrés postraumático, incluso en el trastorno de ansiedad generalizada. El ataque de pánico además no se asocia a ningún estímulo identificado, pero eso no implica que necesariamente sea inesperado. Muchos pacientes tienen el ataque de pánico situacionalmente predispuestos, entonces ellos se exponen a un desencadenante específico que muchas veces pues comparte pues, características entre el ambiente o el momento, y entonces ellos más o menos ubican el desencadenante específico, pero no el estímulo. Es decir, no hay estímulo claro, pero pues sí puede llegar muchas veces a ser esperado en algunos casos. Entonces, para el diagnóstico del trastorno de pánico son los ataques de pánico imprevistos y recurrentes, que pues son de aparición súbita, que realmente pueden presentarse desde un estado de calma, es decir, el paciente estaba tranquilo y comenzó el ataque de pánico, o desde un estado de ansiedad basal, en donde arranca el ataque de pánico. Adicionalmente, pues al menos uno de los ataques le ha seguido al mes inquietud o preocupación continua acerca de los ataques o sus consecuencias, un poco lo que veíamos acerca de la ansiedad anticipatoria, y la mala adaptación, que es pues ese comportamiento relacionado con los ataques, un poco lo que veíamos, esa conducta evitativa que el paciente va a desarrollar para evitar que se desarrollen nuevos ataques de pánico. Adicional a esto, por supuesto, no se va a explicar por otros efectos fisiológicos de una sustancia ni otra afección médica y no se va a explicar por otro trastorno mental. Ahora, entonces, en cuanto al curso clínico y al diagnóstico diferencial, el curso clínico, digamos que el primer ataque que se va a presentar va a ser completamente espontánea y puede seguir de muchas cosas, de excitación, de ejercicio físico, de actividad sexual, de trauma emocional. Muchas veces
puede que el paciente ni siquiera sepa qué fue exactamente lo que estaba haciendo antes de desarrollar ese ataque espontáneo. Y por eso es tan importante indagar acerca del hábito o la situación que haya precedido ese primer ataque. Puede ser alguna sustancia, alcohol, cafeína, cualquier otro tipo de sustancia, que hayan alteraciones en el patrón del sueño recientes o alguna comida nueva, o de pronto algunos entornos específicos como son nuevas exigencias laborales o en el colegio. Va a tener una duración más o menos de 20 a 30 minutos, donde se van a presentar los síntomas mentales que veíamos en un periodo de 10 minutos, en donde los síntomas siempre van a ir creciendo en intensidad, con este miedo extremo y esa sensación de catástrofe o muerte inminente. Por supuesto, el origen del miedo tiene que ser desconocido y eso le va a generar al paciente mucha confusión y dificultad para conectarse con el medio. Y los signos físicos, los que veíamos, la taquicardia, las palpitaciones, la diaforesis, la disnea, la opresión torácica, que pues van a ser tan importantes, tan somáticos para el paciente que ellos van a intentar abandonar cualquier situación o lugar en el que se encuentren en busca de ayuda por esos síntomas. El estado mental muchas veces puede tener dificultades en el habla, pueden presentarse con tartamudeo, pérdida de memoria, depresión, despersonalización, presentarse con esa ansiedad anticipatoria entre una crisis y la siguiente, acerca de esa ansiedad para presentar la siguiente crisis. Y por supuesto las preocupaciones somáticas, que es la creencia sobre la muerte por un problema cardíaco o respiratorio, es decir, el paciente no solo está experimentando presión torácica, no solo está experimentando disnea, sino que realmente creen que van a morir y fallecer por ese síntoma en ese preciso momento. Y pues esto, por supuesto, va a ser el motivo de consulta y la presentación más habitual en urgencias. Es importante recordar entonces que esa hiperventilación que presentan los pacientes sí puede generar una alcalosis respiratoria, que por supuesto puede llevar al paciente a un síncope o a una alteración en el estado de conciencia, por lo que se describe que muchas veces respirar dentro de una bolsa de papel puede ayudar tanto a reducir la alcalosis como puede facilitarle al paciente esa descarga emocional que él desea realizar. Entonces, digamos que es una medida útil que se puede utilizar. En cuanto al diagnóstico diferencial, vemos que los síntomas son muy somáticos y hay una gran diversidad de trastornos orgánicos que pueden tener los mismos síntomas. Dentro de ellos tenemos el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el feocremocitoma, la hipoglicemia episódica, los trastornos epilépticos, el consumo de sustancias y dentro de ellas podemos tener tanto intoxicaciones como abstinencia, intoxicaciones como por anfetaminas, anticolinérgicos, cocaína, nicotina, alucinógenos, marihuana, cafeína, y en abstinencia, pues abstinencia por opioides, alcohol, sedantes, antihipertensivos, entre otros. También, por supuesto, las arritmias, el asma, la angina y el infarto agudo del miocardio, el accidente isquémico transitorio, el síndrome premenstrual, la enfermedad de Meniere, los trastornos hidroelectrolíticos, la intoxicación por metales pesados y la uremia. Entonces acá les traigo una pregunta más y es que pues a su consulta llega un paciente de 25 años con antecedente de trastorno de ansiedad generalizado y trastorno depresivo mayor, llega con opresión torácica, disnea y diaforesis y él es insistente en que se está muriendo y pide a gritos que lo ayuden. Entonces usted considera que el paciente A cursa con un ataque de pánico y no le toma ningún paraclínico, B no está seguro pero quiere descartar un infarto agudo del miocardio y decide tomar un electrocardiograma, o C considera que es un paciente violento y lo inmoviliza mecánicamente. Andrés, si quieres nos ayudas con los resultados de esta encuesta entonces. Claro. Bueno, tuvimos un total de 18 respuestas. La que tuvo, pues la gran mayoría contestó, no está seguro, pero quiere descartar un infarto agudo de miocardio y le toma un electrocardiograma. Listo, excelente. Entonces, pues
vemos que realmente los síntomas son supremamente similares. No es tan fácil diferenciar entre un trastorno orgánico de un ataque de pánico. Entonces, digamos que la clave está en identificar las características atípicas durante el ataque de pánico. Dentro de estas está la ataxia, la alteración del estado de conciencia, la alteración del control de esfínteres, que inicia en edades muy avanzadas, y los síntomas físicos específicos de un trastorno orgánico particular. Entonces, ¿qué es muy importante y cuál es el mensaje principal? Que siempre, siempre se debe descartar organicidad, incluso en los pacientes con antecedente de trastorno mental. Entonces, no porque llegue un paciente con trastorno afectivo bipolar, con trastorno depresivo mayor, ya por eso, si llega con esos síntomas, vamos a asumir que se trata de un ataque de pánico, sino que todo lo contrario, en ellos también se debe tomar una adecuada toma de paraclínicos de acuerdo a la sintomatología, y por supuesto el principal siempre va a ser la toma de un electrocardiograma para descartar un infarto agudo del miocardio. Por supuesto, también es importante generar un diagnóstico diferencial con otros trastornos psiquiátricos. Puede ser también bastante difícil porque pues diversos trastornos psiquiátricos, sobre todo el espectro de la ansiedad, presentan síntomas muy similares a los del ataque de pánico. Y pues además también puede ser difícil la distinción porque pues como vemos el paciente puede tener concomitancia con otras comorbilidades psiquiátricas, entonces por lo mismo puede ser bastante complicado distinguirlo. Pero digamos que dos claves es primero indagar en el tiempo y en el entorno. En cuanto al tiempo, digamos que para diferenciarlo del trastorno de ansiedad generalizada, que es un poco más insidioso, que aparece y desaparece más lentamente y es un poco más duradero. Y en cuanto al entorno, porque pues vemos que las fobias van a ocurrir en un entorno específico que el paciente tiende a evitar. Entonces, preguntar pues bastante cuándo, cómo, si es repetitivo el lugar en donde tiende a desarrollar el ataque de pánico. Y adicionalmente podemos distinguirlos con una historia clínica completa y rigurosa. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, es importante indagar acerca de la exposición a recuerdos de un evento traumático que son los que desencadenan el ataque de pánico. Entonces, si el paciente tiene un recuerdo de la guerra en nuestro país, pues todo lo del conflicto armado, que sea eso el que desencadene el ataque de pánico, quizá estemos más frente a un trastorno de estrés postraumático. Y en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que los ataques de pánico van a ser causados por los pensamientos obsesivos que van a ser tan intrusivos e incómodos para el paciente. En cuanto a la evolución y el pronóstico, en general, pues el trastorno de pánico es un trastorno crónico. Del 30 al 40% parecen estar asintomáticos a largo plazo, un 50% van a seguir presentando síntomas leves y un 10 a un 20% van a seguir presentando síntomas significativos. Habitualmente es un trastorno que va a iniciar en la adolescencia tardía o a principios de la edad adulta. El trastorno de pánico, digamos, en ausencia de agorafobia, tiene un mejor pronóstico que el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social, que van a tender a ser un poco más crónicos. La frecuencia e intensidad va a variar mucho en cada paciente. Podemos tener pacientes que desarrollan varios ataques de pánico al día, o podemos tener uno que desarrolla un ataque de pánico al mes, un ataque de pánico incluso al año. Y es bastante frecuente que haya un deterioro en interacciones sociales y en rendimiento escolar y laboral, y es por esto tan importante hacer una intervención adecuada. Adicionalmente, los individuos que tienen pobre respuesta al tratamiento, se ha visto que más allá de que sean pacientes no respondedores, se ha visto que está más asociado con una inadecuada y un apropiado tratamiento. Y pues la depresión sí complica los síntomas en el 40 al 80% de los pacientes, que pues van a tener un mayor riesgo de intento de suicidio. Además, se observa dependencia a alcohol y otras sustancias en el 20 al 40% de los pacientes. La ingestión de sustancias como cafeína o nicotina pueden exacerbar los síntomas, y es muy importante hacer brindarle al paciente una adecuada información acerca de que el consumo de estas sustancias pueden ser gatillantes del ataque de pánico y que en general debería evitarlas. Adicionalmente, muchos pacientes van a intentar mantener sus ataques de pánico secreto por miedo, por preocupación o por estigma de los familiares y los amigos. Y adicionalmente, luego de los primeros ataques, digamos que es poca la preocupación que se genera, no es tan frecuente, pero conforme pues se van repitiendo más frecuentemente
los síntomas, va a aumentar la preocupación porque se presenten más frecuentemente. Muy bien, en cuanto al tratamiento, digamos un poco el abordaje inicial, y para comenzar quisiera dejarles esta pregunta. Para manejar un paciente con trastornos del pánico farmacológicamente, ¿cuál considera usted que es la mejor opción? A, los antipsicóticos; B, los antidepresivos y las benzodiazepinas; C, el litio; y D, no lo sabe. Bueno, Gaby, tenemos 20 respuestas y la gran mayoría, pues la mayoría respondió antidepresivos y benzodiazepinas, un 55% de las personas. Listo, excelente. Entonces, pues vamos a ver que la farmacoterapia, Donald Klein en 1964 describió la efectividad de los antidepresivos tricíclicos para bloquear los ataques de pánico. Y en general, digamos que el propósito de la farmacoterapia no es solo prevenir la ocurrencia de los ataques de pánico, sino también eliminar o por lo menos reducir la ansiedad anticipatoria, esa ansiedad que se genera entre crisis y crisis, y eliminar conductas evitativas o otros síntomas debido pues a condiciones comórbidas. Entonces, como muy bien la audiencia nos decía, actualmente el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son el manejo preferido para el trastorno de pánico farmacológicamente. Dentro de ellos tenemos la fluoxetina, la fluoxamina, la sertralina, la paroxetina, el cialtrolam y el citalopram. Digamos que son grandes efectos comparados los que demuestran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, comparados con el placebo, y tienen una eficacia que se ha mostrado a largo plazo, incluso por un año. Y pues tienen además un plus, que es el componente efectivo contra otros trastornos del ánimo y otros trastornos de ansiedad. Es decir, que si el paciente tiene una comorbilidad, fácilmente se estarían manejando sus dos situaciones muchas veces con un mismo fármaco. Pero entonces, respecto a otras generaciones nuevas de otros antidepresivos, digamos que la eficacia de otras generaciones secundarias de antidepresivos es baja o inexistente. Digamos, la excepción es la venlafaxina, que pues cuando es de liberación prolongada, sí ha demostrado pues una adecuada eficacia en el trastorno del pánico, que pues seguramente se explica por ser inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, alguno de lo que mencionábamos al principio de la fisiopatología que quizá aún no se conoce. Y en cuanto a las generaciones antiguas de antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos sí tienen una mayor cantidad de efectos adversos y son menos tolerados por los pacientes, pero son más económicos y tienen una efectividad muy similar a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de estos tenemos la imipramina, la comipramina y la mitriptilina. Y en cuanto a los inhibidores del AMAO, ha demostrado eficacia en las fobias sociales con síntomas similares a los del ataque de pánico, y pues puede ser útil su uso en los pacientes pues refractarios al tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En cuanto a las de benzodiazepinas, digamos que son efectivas contra el ataque de pánico, tienen un mecanismo de acción supremamente rápido, y en ese momento agudo de la crisis, de la angustia, del ataque de pánico, son supremamente útiles. Tienen una mejor tolerancia que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y tienen diversas presentaciones genéricas disponibles en el mercado. Una de sus limitantes es que tienen efectividad única contra el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social, y comparado con los inhibidores de la recaptación de serotonina, que sí tienen un amplio espectro en otros trastornos psiquiátricos. Adicional a eso, por supuesto, tienen un alto riesgo de dependencia psicológica, de abstinencia y de riesgo de abuso, pero en general se pueden coadministrar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en pacientes que no son respondedores inicialmente. Y digamos que pues también otra de sus limitantes es el miedo
a su uso por el mismo abuso y pues que por supuesto está contraindicada a largo plazo y esto limita el uso en algunos pacientes que sí se beneficiarían de, de su uso a largo plazo. Adicionalmente, pues el tratamiento coayudante durante las semanas en las que inicia el mecanismo de acción del antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, sabemos que toma más o menos de 2 a 3 semanas en iniciar su mecanismo de acción y pues durante esas semanas puede ser bastante útil su administración en lo que arranca el mecanismo de acción, pero pues es importante que su descontinuación sí ha resultado en recaídas en el 25 al 50% de los pacientes en un periodo de 6 meses. Y adicionalmente, por supuesto, el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas puede resultar en un estímulo significativo que contribuye o promueve la recaída. Finalmente, también tenemos la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual es la psicoterapéutica con más evidencia que se ha mostrado efectiva tanto de manera individual como de manera grupal. Y además, no solo es útil en el trastorno de pánico, sino también en condiciones comórbidas. Sin embargo, pues en Estados Unidos y en países europeos se ha visto que se utiliza en menor medida cuando se compara con la farmacoterapia y digamos que pues esto se explica muchas veces porque hay poca familiaridad con este tipo de psicoterapias, hay pocos profesionales realmente capacitados para hacerlo y adicionalmente pues muchas veces el paciente no conoce y no está familiarizado con que realmente es una terapia supremamente útil y es una de las piedras angulares en el tratamiento del trastorno de pánico. Entonces, la psicoterapia en general busca un condicionamiento interoceptivo y pues con uso de teorías cognitivas. En estas teorías cognitivas principalmente son dos. La primera es la de Barlow y Krask, que es el tratamiento del control del pánico, y la segunda es la de Clark, que es la terapia cognitiva para el pánico. En general, estas van a usar tres pilares. El primero es el énfasis en la psicoeducación del pánico. Entonces, primero, pues la corrección de las interpretaciones erróneas acerca de sus síntomas, la reestructuración cognitiva y la corrección en los distorsionamientos del pensamiento. Entonces, muy importante constantemente estar educando al paciente respecto a esas valoraciones erróneas que él tiene de sus síntomas, que él siente que realmente se va a morir por esa sintomatología, entonces intentar hacer esa corrección de esa interpretación errónea de los síntomas somáticos. Luego está la exposición interoceptiva. La exposición interoceptiva básicamente es em, sentir las sensaciones internas y asimismo al exponerse a esas sensaciones internas se enseña a los pacientes a manejarlas. Entonces, pues se les expone a esas sensaciones corporales temidas para que hagan una interocepción. Entonces, respecto a las palpitaciones, a la disnea, al mareo, a los síntomas que el paciente esté presentando, que las interioricen y, por supuesto, darle herramientas para que aprendan a manejarlo. Y por último, se hace una exposición en vivo a las situaciones temidas. Esto con el objetivo de obtener información correctiva que refute las valoraciones erróneas em, y pues disminuya el miedo con el que los pacientes responden a esas situaciones. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para el paciente? El tratamiento combinado con antidepresivos y psicoterapia ha demostrado ser más efectivo que la farmacoterapia o la psicoterapia por sí solas. Entonces, es importante que la mejor para ofrecerle a los pacientes es ambas cosas y no separadas. Y por último, quisiera dejarlos con unos mensajes para llevar a la casa. Lo primero es que el ataque de pánico es un trastorno mental frecuente que genera muchísimo desconfort en los pacientes y se presenta en diferentes trastornos mentales, no solamente en el trastorno de pánico. Lo segundo es una enfermedad frecuente. Una importante parte de la población va a experimentar un ataque de pánico al menos una vez en su vida, por lo que resulta fundamental reconocerlo y diferenciarlo de otras enfermedades, sobre todo somáticas. El adecuado manejo, el tratamiento más efectivo para el trastorno de pánico es el uso de la farmacoterapia asociado a la psicoterapéutica, la que veíamos, la terapia cognitivo-conductual es la que más tiene evidencia, y el rasgo suicida, que es el médico, pues siempre debe realizar una adecuada vigilancia clínica respecto al riesgo suicida que el paciente pues con trastorno de pánico tenga. Entonces siempre estar preguntando, indagando y no pasarlo nunca por alto.
Y eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y por supuesto si hay alguna pregunta o comentario es el momento para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta en el chat que nos dice Nicolás Tovar, más allá del manejo médico en un paciente con ansiedad o pánico, ¿cómo debe ser la aproximación y el apoyo por familiares y amigos sin caer en el estigma, paternalización o abandono tanto agudo como crónico? No sé si Gaby o el doctor Jairo nos puede ayudar con esta pregunta. Bueno, yo meto mano por acá. Antes que nada, bueno, nada, felicitarlos. Muchas gracias, Gaby. En general, muy buena la presentación, amplia, pero sin ser pues una cosa ladrilluda, ni mucho menos, muy práctica. Bueno, entonces dice Nicolás, ok, ¿cómo manejamos la crisis? Bueno, lo más importante es detectarla. Entonces, si hay algo que debemos hacer nosotros es, pues uno, detectarla nosotros, claro, pero sobre todo enseñarle a pacientes y familiares y sus amigos cómo detectar una crisis de pánico, ¿ya? Porque, a ver, lo que sucede es que cuando uno tiene una crisis de pánico, uno en realidad uno no es consciente de eso. Uno está convencido de que se va a morir, que se va a volver loco, va a perder el control, le va a dar un infarto, qué sé yo. De hecho, por ahí estuvo rotando en las redes, creo, o no sé dónde lo vi, la historia de un médico en España que estaba convencido de que tenía un infarto y llamó a la ambulancia y la ambulancia llegó y le dijo como, no, hombre, tienes una crisis de pánico. Y este hombre médico se sentía avergonzado por haber llamado a la ambulancia, como quien dice, por una simple crisis de pánico. Entonces, digamos que ahí lo más importante es, uno, aprender a detectar una crisis de pánico. Entonces hay que enseñarle a los pacientes cómo es una crisis de pánico y hay que enseñarle a las familias y a quienes acompañan al paciente, a sus amigos, cómo es una crisis de pánico. Dos, hay que validar la crisis. Cuando el paciente tiene pánico y alguien a su alrededor minimiza o lo invalida, pues eso lo que hace es empeorar aún más la angustia, porque, insisto, quien tiene una crisis está convencido de que va a morir, ¿sí? Entonces, hay que validar esos síntomas, es decir, hay que contener al paciente, hay que estar ahí presente y demostrarle al paciente que, aunque esté convencido de que sea así, no se va a morir, no va a perder el control, no se va a volver loco. Y eso se logra precisamente estando nosotros allí presentes para poder brindarle calma al paciente, pero eso también hay que enseñárselo a la familia y a los amigos del paciente, ¿sí? A que validen la crisis y a que desculpabilicen al paciente y lo escuchen atentamente y estén ahí presentes. Es decir, porque así como ya ha pasado antes esta crisis, muy probablemente en esta ocasión también pasará. Entonces, eso es algo que hay que hacer y eso no implica necesariamente paternalizar al paciente, sino al contrario, empoderarlo de la enfermedad y demostrarle que puede manejar la crisis. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante. Hay que desmitificar las crisis de pánico eh, como una cosa sinónimo de debilidad, que es algo que sucede también mucho. Eh, y cuando sea necesario, es decir, cuando estas crisis sean muy frecuentes o afecten la funcionalidad del individuo, invitarle a consultar, porque precisamente por el estigma que hay en torno a este tipo de crisis, los pacientes no consultan o son peloteados en el sistema de salud, dan muchas vueltas dentro del sistema de salud porque nadie le dice al paciente, vea, lo que usted tiene es una crisis de pánico, hay que ir al psiquiatra. Entonces, un poco hay que desmitificar la enfermedad, desestigmatizarla y en el momento en que sea necesario invitar al paciente a consultar. ¿Sí?
Ok, ¿Habrá alguna perfecto. otra pregunta por ahí? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Pues por ahora no veo más preguntas, doctor. Ah, bueno, Mariana Larios tiene la mano arriba, Mariana. ujú, Sí, pues con base al último que acaba de decir el doctor, como ese estigma que hay, pues eso como que los pacientes en sí no les gusta ir al psiquiatra, no solo con los trastornos de pánico, sino en general. Mi ujú. pregunta es, bueno, eso sabemos que es en la comunidad general, pero en este caso que comentaba de un médico que digamos tiene un poco más de conocimiento, uno cómo podría ayudar a que por lo menos en las instituciones de salud se acabe ese estigma, ¿no? Que los médicos vayamos a consultas para hacernos ver de nuestra salud mental, como, ¿qué podría hacer uno en esos casos? Yo creo que eh, eso pasa por dos cosas. A ver, en general los médicos somos pésimos pacientes, ¿ok? Esto no es solo de la psiquiatría. Los médicos no vamos al médico porque somos muy malos pacientes. Y eso es por dos cosas. Uno, porque nos da vergüenza, ¿sí? Y esa vergüenza casi siempre es cercana un poco a la omnipotencia narcisística del médico, ¿sí? Casi que no podemos enfermarnos, ¿no? Entonces eso avergüenza, ¿sí? Verse enfermo avergüenza de cualquier cosa y particularmente de una enfermedad mental. Y dos, un poco también a los médicos se nos forma con este modelo castrense, ¿sí? O con esta idea de que somos héroes, que por fortuna ya no se oye casi, pero que se oía sobre todo al comienzo de la pandemia. Entonces, hay muchos médicos que prefieren vivir sus síntomas como con una suerte de estoicismo, ¿sí? Como de, hombre, no importa, yo me aguanto todo esto porque es algo inherente a mi trabajo o qué sé yo, en vez de tener que consultar. Entonces, el estigma en torno a la enfermedad mental entre nosotros los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, gira en torno casi siempre a esos dos discursos, al discurso de la vergüenza o de, de aguantar los síntomas de forma estoica. Entonces, es algo que hay que también charlar nosotros con nuestros pares, que tenemos que hablar entre nosotros de los síntomas. Hay una campaña muy bonita de la Asociación Colombiana de Psiquiatría que dice eso, ¿no? Y que dice prevenir es preguntar y con nuestros colegas es algo que tenemos que charlar. Es decir, si alguno de nuestros colegas cercanos está desarrollando síntomas, hombre, decirle, hacérselo ver e invitarle a consultar y también hacerle ver que no es algo de que avergonzarse. Así como uno va a cualquier otro médico, cualquier otro especialista, pues igual puede ir al psiquiatra por una enfermedad mental y eso no es una derrota. Y dos, que tampoco estamos obligados a sufrir, ¿no? Al contrario. Eh, si uno sufre emocionalmente, pues no puede hacer un buen trabajo, claro. Y eso es algo que limita nuestro accionar, entonces no es necesario sufrirlo en silencio y casi como una cosa de fortaleza, sino todo lo contrario. Entonces es algo que tenemos que charlar entre nosotros y también creo yo es algo que es importante fortalecer también en ustedes que se están formando, esta idea de que, hombre, tampoco tenemos que darnos tan duro los médicos que por fortuna también ha cambiado, o sea, ya antes la cosa sí era mucho más marcada, eh, y eso era aún peor porque nos obligaba a sufrir en silencio. Hoy por hoy las emociones son bienvenidas y, insisto, es algo que entonces tenemos que aprovechar y charlar entre nosotros. Gracias. Ujú. Bueno, no sé si Bueno, alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces creo que si nadie más tiene preguntas, daríamos por finalizada la sesión de hoy. El link de la asistencia está en el chat y la palabra clave para